La verdad que estoy muy emocionado por, por el afecto que recibí y que recibo siempre. La verdad que quiero agradecerle a Formosa que siempre me reciba de esta manera, a mis amigos, a Luis, a Ricardo, a Fernando, a todos los amigos de Formosa que luchan por un país mejor en circunstancias difíciles. Vale doble el coraje de ustedes, créanme. El coraje de ustedes vale mucho. Pero tenemos que hacer esto, tenemos que luchar. No nos queda otra. El año pasado yo había entendido que como médico, como científico, que la pandemia nos cambió para siempre. La pandemia fue una crisis que todavía no entendimos bien el impacto psicológico, educativo, económico, ético que produjo. Y esto marca un cambio, una nueva época. No lo digo yo porque soy un iluminado. Siempre las pandemias en la historia de la humanidad cambiaron la mentalidad de la época. Si uno ve, por ejemplo, la peste negra, sucedió entre 1347 y 1353. Y murieron 1 de cada 3 habitantes de ese momento. 1/3 de la humanidad murió en la peste negra. Y luego se salió bien. Surgió el Renacimiento, que fue, como ustedes saben, el Renacimiento fue un movimiento buscando la fuerza en el interior de uno, que yo creo que es como vamos a salir ahora. La única manera de salir ahora es buscando la fuerza en el interior de uno y con empatía. Empatía es un término que significa comprender que el otro puede pensar diferente a nosotros y que puede tener razón. Eso es un ejercicio que parece fácil, pero es difícil hacerlo. Y la empatía, eso es una empatía cognitiva. Racionalizar que el otro tiene creencias diferentes a las nuestras y que quizás haya semillas de verdad ahí. Y la empatía, quizás más importante, la empatía emocional, que es sentir lo que siente el otro. ¿Y por qué es clave la empatía? Porque nos permite fusionarnos como un todo y ser más resilientes. La resiliencia es la capacidad que tenemos los seres humanos de enfrentar una adversidad, atravesar la adversidad y salir fortalecidos. Y hay muchos de acá que saben de eso. Enfrentar una adversidad, atravesarla y en cierta manera salir fortalecido. Pero para eso necesitamos empatía, para fusionarnos, porque el sálvese quien pueda sería un desastre. Entonces la única que nos queda es fusionarnos como un todo, millones de voces pidiendo, unidos, una Argentina próspera, una Argentina que pueda nutrir a los chicos, una Argentina que sea tierra de inmigración, no de emigración, una Formosa que sea tierra de inmigración, no de emigración. Porque podemos salir mal después de las pandemias. Tengamos cuidado. Porque en la peste bubónica, otra pandemia, hubo una matanza indiscriminada de clérigos, de mendigos, de catalanes, cientos de comunidades erradicadas. Si uno ve la historia de las pandemias, no se sorprende con la guerra que hoy lamentablemente vemos en Ucrania. Lo que quiero decirles es que la historia nos dice que las pandemias siempre cambian la mentalidad de la época. Y podemos salir mejores o peores, pero no somos iguales. Es más, si yo le pregunto a cada uno de ustedes que hagan un poco de introspección, si son iguales que hace 3 años o 2 años, usted me dice, no, cambié, ya le doy
valor a otras cosas. La pandemia nos cambió a todos. Y también nos cambió como sociedad. Y en la Argentina nos da todo este dolor, este sufrimiento de un país que venía decayendo en la educación, en la economía, en la pobreza. En la educación, Argentina hace unas décadas era el país de América Latina con mejor calidad educativa. Hoy estamos en el fondo de la tabla. Hoy no queremos que nos evalúen. Miramos a los vecinos con envidia e incluso manipulamos la información de la educación en Argentina. Y ustedes saben qué les digo. En términos económicos, Argentina también es un fracaso. Yo tengo 53 años. Y 22 los viví en contracción económica. Nosotros tenemos el ingreso per cápita, antes de entrar a la pandemia, parecido, 10% más, un poco más que en el 74. 50 años perdidos económicamente. En el 75 yo tenía 6 años, 5% de pobreza. Hoy casi la mitad de los argentinos viven en la pobreza si uno la evalúa en forma multidimensional. Pero en realidad en este país somos todos pobres. Los que tenemos el privilegio de no pensar qué va a comer nuestra familia esta noche, también somos pobres. Y déjenme volver a mi profesión de científico de la mente, de neurólogo. Los recursos mentales de todos nosotros son limitados. Por eso muchas de nuestras conductas son automáticas, no conscientes, porque ahí no gastamos energía mental. A veces tomamos decisiones racionales, analíticas, y eso genera gasto energético mental. Los recursos cognitivos que tenemos todos son limitados. Y los que tenemos el privilegio de no vivir en la pobreza material, también somos pobres en Argentina, porque usamos los recursos cognitivos para sobrevivir, para luchar con el día a día, para generar trabajo, para pagar los impuestos, para sobrevivir y no pensar en el mediano y largo plazo. Ni hablar de la pobreza material. Es inmoral que en la Argentina haya malnutrición, que lo venimos denunciando de hace mucho tiempo. Pero piensen, somos todos pobres porque nos han quitado la posibilidad de pensar en grande. Nos han quitado la posibilidad de planificar. Nos han quitado la posibilidad de tener sueños. Hace 1 año y medio yo era presidente de una asociación internacional de un tipo de demencia que se llama demencia frontotemporal, que afecta la parte anterior del cerebro. Y yo era el presidente de esa asociación. Renuncié para involucrarme. Y me acuerdo que estaba hace unos años, era en una corrida económica del gobierno de Macri, fíjense. Y yo estaba en un Zoom, había australianos, había europeos, había americanos. Y estábamos planificando un simposio 1 año y medio adelante de esa fecha en la Mayo Clinic en Estados Unidos. Y teníamos 1 hora libre de 7 a 8 de la mañana en algunos salones y estamos todos pensando 1 año y medio antes. ¿Qué vamos a...? Fíjense cómo se planifica en otros países. Y ese día, mientras yo tenía el Zoom con mis colegas desde Argentina, la mayoría era americanos, después europeos y australianos, veía que el dólar cambiaba y el peso y yo le decía a mi mujer, che, ¿qué está pasando con los ahorros? O sea, ahí me sentí pobre en el sentido de no poder planificar, pensar en grande, a largo plazo. Mis otros colegas del mundo tenían la posibilidad de pensar a 2 o 3 años, sin preocuparse.
por el presente. O sea, acá todos somos pobres. Algunos, lamentablemente, con una pobreza inmoral material, de alimentos, de vestimenta, de vivienda. Pero aunque tengamos el privilegio de no vivir en la pobreza, el resto de los argentinos también vivimos en la pobreza. Porque consumimos los recursos mentales, que son limitados, en sobrevivir, en las dificultades que nos pone el Estado, en las dificultades que nos pone el país, en la pequeñez. Y lo que estoy planteando, y lo que estamos planteando, recorriendo la Argentina, es que volvamos a pensar en grande, como pensaron nuestros patriotas. En la Argentina hubo patriotas que pensaron en las próximas generaciones, no solo en las próximas elecciones. Acá, en este país, en 1860, casi el 80% de los habitantes eran analfabetos. 78%. Y unos patriotas hicieron la educación pública argentina. Y Argentina, década más tarde, no solo que era uno de los países con ingreso per cápita más importante del mundo, en 1895 Argentina tenía uno de los ingresos per cápita más importantes del mundo, uno de los países más ricos del mundo, sino que en alfabetismo era menor acá que en Italia y en España. Acá lo hicimos. Acá pensamos en una época en grande y vamos a tener que volver a hacerlo. Y este cambio no va a venir de arriba para abajo. No esperen esto de un político, de un gobernador, de un presidente, de un intendente, de un legislador, de un partido político, de una coalición. Lo tenemos que hacer todos de abajo para arriba y del interior hacia la capital federal, porque la Argentina que viene es federal. Porque hay mucha gente que no quiere que cambie nada acá. Esto llamamos status quo. Mientras la mayoría nos va mal, hay algunos pocos que le va bien. Y eso no quiere que cambie nada. No quiere un pueblo educado. Porque la educación nos hace más libres. La educación nos hace mejor ciudadanos. Y en el 84... los militares eran el status quo y eran más fuertes que el status quo de hoy. Sin embargo, un gobierno democrático pudo ganarle a ese status quo. ¿Por qué? En el 85, 86, cuando se levantaron los caras pintadas. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba en las plazas defendiendo la democracia. O sea que esta recorrida federal que estamos haciendo es para volver a confiar en nosotros, los ciudadanos. Para volver a poner el poder en la gente. ¿Saben quién tiene el poder? Nosotros. El poder lo tenemos nosotros. Porque si no hacemos esto podemos salir peor todavía. Esta decadencia crónica que tiene nuestro país puede ser más profunda. Pero la pandemia, más allá del dolor y el sufrimiento, nos da la oportunidad de cambiar. La gente quiere algo nuevo. Según algunos datos que hemos tenido esta semana, el 90% de los argentinos quiere algo radicalmente nuevo. No del Partido Radical, sino totalmente diferente. Pero va a ser del Partido Radical también, ¿eh? Pero esto requiere que salgamos de la grieta. La grieta nos embrutece. La grieta nos empobrece. La Argentina tiene y tuvo en las últimas semanas o en los últimos meses un riesgo país similar al de Ucrania. Ucrania es un país en guerra, con las rutas destrozadas, con la producción paralizada, con las exportaciones bloqueadas, con bombas, ciudades destruidas. Nosotros no tenemos nada de eso. Sin embargo, el riesgo país es similar. ¿Por qué? Porque no hay confianza, porque estamos divididos, porque no hay horizonte. Acá no podemos planificar nada. Y siempre hablamos de economía, de inflación, del dólar, que obviamente es importante, porque no llegamos a fin de mes, porque se nos van los billetes de los bolsillos, porque trabajamos y somos pobres. Argentina,
hoy produjo algo increíble, que el que trabaja, aún trabajando, es pobre. Tenemos inseguridad, no solo inseguridad de que nos roben las cosas, sino de que el narcotráfico se robe a nuestros hijos, de que se vayan nuestros hijos del país. Tenemos miedo. Y hay que enfrentar el miedo, porque el miedo nos paraliza. El miedo es un factor de coerción social. Y los poderosos a veces usan el miedo para frenarnos, porque uno cuando tiene miedo agacha la cabeza frente al poderoso. Y eso es lo que está quebrándose acá en Formosa, por eso los felicito. Hemos perdido el miedo, entre todos. ¿Y cómo salimos de esto? Bueno, por arriba del laberinto, porque no hay medio. Los seres humanos, evolutivamente, hace 5.000, 10.000, 30.000, 40.000 años, teníamos el mismo cerebro. El cerebro humano no cambió hace 40.000 años. Y de hace miles de años, la conducta más importante nuestra es sobrevivir. Y hay dos cosas que nos importan más que la verdad: sobrevivir y pertenecer a una tribu. ¿Por qué? Porque hace 40.000 años, cuando un antepasado nuestro estaba en un bosque y miraba una sombra, veía una sombra, la sombra podía ser de un oso que lo podía matar, de un oso salvaje que lo podía matar, o podía ser la sombra de una rama. Si se ponía a buscar la verdad a nuestro antepasado, y era un oso, no sobrevivía. ¿Qué hacía nuestro antepasado? Disparaba, no importaba la verdad, si era un oso o una rama la que daba sombra. A nosotros nos interesa más sobrevivir que la verdad. Y lo otro que nos interesa más es pertenecer a una tribu. Somos tribales, porque en miles de años pertenecer a una tribu, a un grupo, significaba mayor protección frente a la amenaza y mayor alimentación. Y seguimos igual. Entonces, ¿qué hacemos en las tribus estas? Vemos lo que queremos ver, vivimos con un razonamiento motivado que es confirmar lo que creemos, nuestras creencias, y muchos malos políticos usan este tribalismo, esta grieta, para ganar elecciones. Pero eso es muy malo para la nación, porque después estamos divididos y no podemos tener un sueño común. Así que necesitamos líderes que nos lideren con esperanza, no con miedo. Líderes que nos lideren con la unión, no fomentando la división. No vamos a salir de esta crisis económica y social con este nivel de división, sin tener algún consenso por encima de la grieta. Por eso, la salida de la Argentina no son los extremos. Los extremos pueden ganar elecciones fomentando el tribalismo, pero después no van a poder transformar la Argentina. Y nosotros estamos acá para transformar la Argentina, no solo para ganar una elección. Ya ganamos elecciones y no se transformó nada. Ahora hay que ganar y transformar la Argentina. No podemos emparchar más, necesitamos una revolución económica que nos dé planificación a 10, 15 años, una revolución educativa, una revolución científica, tecnológica, una revolución que integre a millones de argentinos que se sienten excluidos del empleo formal. Eso necesitamos. Y yo sé que esto parece difícil. Pero acá lo hicimos también hace 40 años. Hasta 1983 los argentinos resolvíamos los problemas políticos, económicos y sociales con violencia. Y hubo un líder, un patriota, que se llamó Raúl Alfonsín, que convocó a una nueva mayoría para restituir la democracia. Y Alfonsín le hablaba a los peronistas, a los socialistas, a los conservadores, a los radicales, a los independientes, diciéndole que más allá de las banderas de uno y otro color, la más importante era la bandera argentina, y eso tenemos que volver a hacer hoy. Las diferencias que tenemos son menores frente al desafío enorme de reconstruir una nación. ¿Y saben por qué tenemos que hacerlo? Porque esta es nuestra patria. De acá somos. Y se los dice alguien que vivió mucho tiempo afuera. Viví en Estados Unidos,
viví en Inglaterra, trabajaba en los mejores hospitales de mi especialidad, en los mejores laboratorios con mis ídolos. Mis jefes eran mis ídolos científicos. Me pagaban bien. Tenía una linda casa en Boston, en Iowa, en Cambridge. Tenía lindo auto. Pero les aseguro que todos los días de los años que vivía afuera, sentía que no estaba en mi lugar. Que tenía que hacer algo para pertenecer. Algo que no sabía qué era, pero que me hacían sentir que no era parte de ahí. Inconscientemente sentía que tenía que hacer algo, un esfuerzo para pertenecer. Acá es duro, acá es difícil, pero el país está dentro nuestro, el país está dentro nuestro, somos la Argentina. Por eso no vamos a renunciar a nuestra patria. Muchos chicos me dicen, Facundo, me voy, no tengo esperanza. Y bueno, andá, formate, aprende idiomas, ve otras culturas, pero vas a volver, vamos a trabajar para que vuelvan. Así que a todos los padres de acá que tienen miedo que los hijos se vayan o que están afuera, estamos trabajando para que vuelvan. Vamos a repatriar a todos los argentinos jóvenes que quieran volver a este país, porque es su país. Y hay un poema que refleja lo que estoy diciendo. A veces los poemas son mejores que las palabras en un discurso. El poema dice: allí donde permanecer es necesario, allí donde partir es imposible, allí donde cualquier umbral es la morada, allí donde se quiere arar y tener un hijo, allí está la patria. Esta es nuestra patria y no vamos a renunciar a la Argentina. Ahora quiero invitar a un amigo que conocí recién y que me impactó. Acá, vení para acá. Quiero que te presentes y que me cuentes un poco lo que quieras de lo que hablamos recién. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la oportunidad que me da el Señor, los presentes. Para los que no me conocen, mi nombre es Marcelo Cardoso. Trabajo en ayudar a los chiquitos en situación de abandono en el lote 111. Mi trabajo es un granito de arena. Un granito de arena en un desierto, pero estoy aportando lo mío. Porque estamos acostumbrados a ver la necesidad de los demás, pero ¿qué estamos haciendo para que eso se termine? Porque si todos pusiéramos lo nuestro y no nos quedáramos con el no se puede hacer nada, yo soy pobre, tampoco puedo ayudar, sí podemos hacerlo. Si hay voluntad, si hay entereza, junto con mi señora esposa, que si me permite quisiera que se venga al lado mío, porque es la columna, porque las mujeres son la columna de un hombre, y hay que darle el lugar que le corresponde. Estas mujeres Buenísimo, la verdad que lo voy a llevar conmigo a este viaje a todo el país. Impresionante, lo voy a llevar, venite conmigo. La rompió, porque es lo que realmente queremos decir todos, como en un país con la potencialidad de Argentina y tanta pobreza y desigualdad. Como decía Alfonsín, acá no hay hambre por falta de alimento, hay hambre por inmoralidad y corrupción. Y cuando hablamos de esta revolución que queremos hacer, porque recuerden que tenemos que hacer una revolución, no podemos emparchar más. Esto no se soluciona con una ley, obviamente que son necesarias las leyes, pero se soluciona con un cambio de época. Y la pandemia, más allá de todo el dolor, nos da esta oportunidad de cambiar. Y la vamos a aprovechar, de abajo para arriba. Millones de voces unidas con un propósito común, que es encarar el progreso, la modernidad, los desafíos del siglo XXI. Y para eso tenemos que hacer una revolución que llamamos revolución del conocimiento, que es parecido a la epopeya democrática de los 80.
La revolución del conocimiento significa nutrición para todos, salud, educación, es decir, desarrollo humano, mayor inversión en ciencia, tecnología, vinculado al sector productivo, una Argentina integrada inteligentemente al mundo, instituciones fuertes, transparentes. Los países fracasan por las instituciones débiles y Argentina es un ejemplo. Cohesión social, y para eso necesitamos líderes que nos lideren con esperanza, no con miedo. Ejemplaridad en la dirigencia, y en eso tengo el honor de pertenecer a un partido histórico centenario que valora la honestidad, la ejemplaridad de los dirigentes, la ética. Esos son valores que parecen viejos, pero son más modernos que nunca. Tenemos que estar orgullosos de eso. Tenemos que poner al docente como el trabajo más importante de la Argentina. El docente es el trabajo más importante de la Argentina. No hay trabajo más importante que ser docente, que educar a los futuros ciudadanos, presidentes, jueces, médicos, enfermeros. No solo tenemos que pagarle más, sino tiene que ser el orgullo de los argentinos. Y tenemos que usar el cerebro, tenés razón, tenemos que usar el cerebro. Y esta revolución parece imposible. Pero les quiero contar una anécdota a todos ustedes, que siempre cuento. Porque el liderazgo, y hoy lo planteaba en la universidad, el liderazgo es articular una visión, casi un propósito vital. E ir para adelante quemando las naves y sacando de la inercia existencial a la gente. Y acá hubo un líder muy importante, que fue el general San Martín. San Martín en su época, que era un líder, tenía una visión e iba para adelante, casi un propósito vital, que era cruzar la cordillera y liberar América. Imagínense, si ahora es difícil, imagínense en esa época cruzar la cordillera y liberar América. Y San Martín pedía plata. Totalmente, nos trabamos nosotros. Pero en esa época San Martín pedía plata para las mulas, para los soldados, para las armas, para la comida. Y nadie le daba, porque le decían que estaba loco, que lo que quería hacer era imposible. Hasta que General Pueyrredón le escribe una carta y le dice: General San Martín, me he enterado que usted quiere cruzar la cordillera y liberar los Andes. Lo voy a ayudar. Acá le mando apoyo económico. Pero le aclaro que lo que usted quiere hacer es imposible. Y San Martín le responde la carta a Pueyrredón y le dice: General Pueyrredón, muchas gracias por la ayuda económica, la verdad que la necesito, nadie me está ayudando. La voy a usar en comprar armas, en mulas, en alimentos, en ropa para los soldados. Y tiene razón. Lo que queremos hacer es imposible, pero es imprescindible. Y lo que queremos hacer hoy suena imposible, pero es imprescindible y todos juntos lo vamos a hacer. Porque somos más que esto. Los argentinos somos más que esto, los formoseños somos más que esto. ¿Cómo? Obvio que es posible. Vamos a cambiar la Argentina. En una década Argentina, si hacemos las cosas bien, puede ser el doble de rico, casi con la misma población. Obvio. Y además vamos a tener la dignidad de decirle a nuestros hijos y nietos que en los peores momentos de la patria nos involucramos y cambiamos el destino, porque el destino depende de nosotros. Nosotros somos el destino. Acá está San Martín, acá nos mira. No vivió y murió para ver esta decadencia, esta inmoralidad, esta pobreza y esta desigualdad. No vivió y murió para ver a cobardes. Vivió y murió para ver a nosotros, argentinos, luchar por un país mejor para nuestros hijos y nietos, y lo vamos a hacer. Pero les cuento otra historia de patriotas, para que vean que no tenemos que ver afuera. Acá lo hicimos y lo vamos a volver a hacer. Cuando Roca era presidente, se odiaba con un expresidente, con Sarmiento. Y Sarmiento lo odiaba a Roca. ¿Le suena que presidentes se odien con expresidentes? Pues. Es nuevo eso, es nuevo, ¿no?
Bueno, entonces Roca era presidente, lo odiaba a Sarmiento, que era expresidente, Sarmiento lo odiaba a Roca, y Roca lo odiaba a otro expresidente que era Avellaneda, y Avellaneda lo odiaba a Roca. Todos odiaban. Pero Roca lo llama a Sarmiento, con el que se odiaba mutuamente, le dice: quiero que seas director de escuela, a un expresidente. Y Sarmiento acepta. Y Roca lo llama a Avellaneda, un expresidente, y le dice: quiero que seas rector de la universidad. Y Avellaneda acepta. Porque esos patriotas consideraban más importante la educación y el país que el puesto de presidente. Necesitamos dejar de luchar por el poder en sí mismo. El poder lo tenemos que usar para transformar de una vez por todas nuestra realidad. Y quiero terminar con una lección de optimismo de Joaquín B. González, un fragmento de Joaquín B. González, el ilustre fundador de la Universidad de La Plata. Porque acá hay muchos líderes. Y el desafío de los liderazgos hoy en la Argentina es convertir la tristeza, la resignación en esperanza. Porque si ustedes me dicen a mí: Facundo, ¿cómo está el argentino y la Argentina hoy? Está con el alma rota. Estamos quebrados por dentro, estamos tristes, estamos casi resignados, pensamos que es un país fallido. Y el mayor desafío de los líderes hoy es convertir esa depresión en esperanza. Y después gestionar, porque no se puede gestionar a alguien depresivo, hay que estimularlo a soñar en grande y después a gestionar. Y la lección de optimismo de Joaquín B. González dice algo así, lo voy a parafrasear, así lo hacemos en plural. Ya veis que no somos unos pesimistas, ni vencidos, ni desencantados por derrota alguna. A nosotros no nos ha derrotado nadie. Y aunque así hubiera sido, la derrota solo hubiese conseguido hacerlos más fuertes, más optimistas, más idealistas, porque los únicos derrotados en este mundo son los que no conciben un ideal, los que no ven más camino de su casa, de su patria, si la tienen, cuando les sale mal algún cálculo financiero de la matemática de su egoísmo. No renunciamos a la Argentina. Gracias, Formosa. ¡Vamos todavía! ¡Vamos, Argentina!